mi nombre es Eric Eduardo Saucedo Montes, yo soy médico especialista en hematología pediátrica y pues nos encontramos en el Hospital Ángeles Tampico, en el consultorio 930, en el piso 9 de la torre de la consulta externa. Ok, en el caso del por qué el control del niño sano, nosotros como pediatra abordamos desde la edad de los 0 a los 18 años, desde que el bebé nace nosotros le damos un seguimiento periódico que puede ser a partir del día 0 al día 7, posteriormente al mes, a los 2 meses, 4 meses y subsecuentemente hasta que vaya teniendo un desarrollo adecuado. Muchas veces pues el niño va creciendo y a veces ya no lo traen al pediatra, pero sí es importante que el seguimiento longitudinal que nosotros le brindamos al paciente pediátrico es muy diferente al que le puede brindar un médico general o un médico internista, ya que nosotros no solamente vemos el desarrollo en cuanto a estatura y peso, sino también algunos hábitos, conductas, y sobre todo con esto nosotros podemos abordar y referir de forma oportuna algún padecimiento o trastorno que se encuentre en el menor. Dentro de las principales enfermedades que nosotros vemos como hematólogos pediatras, hay serie roja, que serían las anemias. De ahí pueden desprenderse varios tipos de anemia. Las más frecuentes son las carenciales por deficiencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Pero también aquí en la zona de Tampico, Tamaulipas y lo que es la zona de la Huasteca y Veracruz, hay muchas enfermedades de los eritrocitos, tanto metabólicas, enzimáticas, a nivel de la membrana, o también lo que es hemoglobinopatías, talasemia, drepanocitosis, deficiencia de glucosa 6 fosfato y esferocitosis. Estas se pueden diagnosticar la gran mayoría ya sea por un tamizaje, que es el tamiz neonatal que realizamos a todo el paciente pediátrico al nacimiento, o si no, también cuando su médico pediatra lo va viendo durante la evolución del tiempo, ellos podrían percatarse que a lo mejor el nivel de hemoglobina no sube de forma habitual a pesar de un buen tratamiento con hierro o a pesar de que los papás estén dando una buena alimentación. De ahí deriva que lo envíen aquí a hematología pediátrica, donde nosotros a través de los estudios de tamizaje, biometría hemática, reticulocitos y otros parámetros para medir el hierro, podríamos determinar si la deficiencia de hierro es carencial o podría ser algún defecto genético. Otra de las patologías que también vemos son las llamadas leucemias y también los linfomas, que ocupan de los primeros lugares en el cáncer infantil, y pues bueno, estas son cuestiones de medición, vigilancia, ya que muchas veces, sí puede ser un trastorno maligno, pero al mismo tiempo también hay procesos infecciosos virales que condicionan adenopatías. Derivado de ello, nosotros pues ya podremos abordar y diagnosticar si efectivamente se trata de un trastorno maligno o benigno. Y como tercer punto, dentro de los principales trastornos de la coagulación, podemos ver desde pacientes que tienen riesgo de hemorragia a pacientes que tienen riesgo de trombosis. Con riesgo de hemorragia, lo más frecuente son las trombocitopenias inmunes primarias, pero también existen otros trastornos con hemorragia como las hemofilias, pero también de igual forma, como les comentaban, existen fenómenos de trombosis en donde estas pueden llegar a ocurrir y ya nosotros como hematólogos podemos abordar si el paciente ocupa algún anticoagulante, algún antiagregante y o el abordaje conjunto con alguna otra especialidad que nos ayuda a determinar por qué el paciente está presentando esa propensión a tener coágulos. El trasplante de células hematopoyéticas es un procedimiento mediante el cual se va a obtener células sanguíneas, ya sea del mismo paciente, de un donante relacionado, ya sea un hermano, o inclusive de un donante no relacionado que pudiera hacer alguna búsqueda internacional, pero también se puede utilizar tanto a los papás como a los hijos, dependiendo del tipo de trasplante, llevará su nombre, ya sea autólogo, haploidéntico o halogénico, y también dependiendo el tipo de obtención, podemos hacerlo por sangre periférica, cordón umbilical o lo que es también médula ósea. Y pues la finalidad de un trasplante es dar una reconstitución a lo que es la célula hematopoyética para muchos de los padecimientos que en hematología se describen, como los que comentaban. Pueden ser algún tipo de anemias congénitas, puede ser algún tipo de leucemia o inclusive algún otro trastorno clonal en el cual la célula madre requiera ser reconstituida. En los adultos pues también hay otras patologías que se trasplantan, mielomas, linfomas, etcétera, y pues estas son las que se podrían ocupar prácticamente o beneficiarse de dicho procedimiento. Otra pregunta de las que son frecuentes es ¿para qué son los cuidados paliativos y la tanatología? Son dos conceptos diferentes. Cuidados paliativos es aquel cuidado que se le brinda al paciente que se diagnostica con un padecimiento, no necesariamente tiene por qué fallecer o morir. Muchas veces desde que damos un diagnóstico, en mi caso, que damos un diagnóstico congénito, esto conlleva cierta parte de duelo a la familia, a veces por desconocimiento,
pensando que esto puede conllevar a algo mayor o algo grave, y muchas veces no. Se les aborda, se les explica de qué es el padecimiento, por qué va a ser crónico, qué condiciones debe de requerir. Muchas veces los cuidados paliativos no solamente es para el paciente con cáncer, sino inclusive pacientes que tienen diabetes, tienen insuficiencia renal, tienen hipertensión. Como el cambio de vida que se presenta en ellos va a ser mayor, es por eso es que una intervención de un médico en medicina paliativa pueda ayudarles a abordar dicha situación. Y en el caso de la tanatología, aquí sí va más enfocado a la pérdida, pero no simplemente es a la pérdida como tal de un familiar o de un amigo o por ejemplo de alguna mascota, sino a pérdidas en general, ¿no? Puede ser inclusive, como les comentaba, la pérdida de la salud, eso también nos conlleva un duelo, la pérdida relacionada a, por ejemplo, nosotros como pediatras nos toca muchas veces ver cómo a veces las familias pueden ser familias pues que son separadas. Eso también condiciona trastornos psicológicos o psiquiátricos al paciente pediátrico. De ahí la importancia que vayan con el pediatra para que el pediatra pueda abordar si realmente ese paciente ya no solamente es algo somático, sino que ocupa un abordaje a lo mejor cognitivo, conductual, acudir al psicólogo o inclusive acudir a psiquiatría o pediopsiquiatría, quien es el especialista en los niños, para un adecuado abordaje integral. Referente a lo que es concientización a la población sobre la donación sanguínea, esto es un tema muy importante que año con año se hacen campañas a nivel mundial, principalmente el 14 de junio, que es el Día del Donante de Sangre. A partir del 2005 la OMS determinó o realizó y conmemoró dicha fecha con la finalidad de generar conciencia en la población para que puedan acudir a los hospitales, como se comentaba, de forma altruista, voluntaria, se pueda donar y sobre todo se pueda tener un stock en los hospitales, tanto públicos como privados, para que en algún caso o en algún momento que alguien lo requiera, se pueda contar con el producto y transfundirse. Hay veces que uno diría, bueno, dono, pero dono a mi familiar. Esa es una donación dirigida y pues esa donación solamente es activa o positiva para el paciente que la recibe, pero para el paciente que llega por urgencias, que llega por algún accidente, alguna mamá con alguna hemorragia masiva uterina, ¿qué ocurre? Esa sangre tiene que salir de algún lado y esa sangre muchas veces, el stock sanguíneo del banco, nosotros nos establecemos o llegamos a captar de esos donadores voluntarios, o a veces de las cirugías que no requieren en el momento el que sean transfundidos, pero muchos hospitales cuentan con la política de que se debe de donar sangre previo a la cirugía. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder tener ese stock ante cualquier situación de urgencia que se presente y poder abastecer a la población el requerimiento del producto en el momento que se requiera. Dentro de las preguntas más frecuentes que nos hacen es ¿cada cuánto le puedo tomar laboratorios a mi bebé? Bueno, generalmente, al igual que un adulto, que se supone que nosotros deberíamos de tener nuestros controles de forma anual, el paciente pediátrico también. Al menos se recomienda que sea de cada 6 a 12 meses la toma de estudios de laboratorio. Ahorita vamos a platicar cuáles se pueden realizar y el por qué sería para poder establecer pautas de normalidad. Muchas veces, al menos en mis motivos de consulta, es el paciente que viene con una enfermedad. Es muy diferente una biometría en un paciente enfermo a un paciente sano. El que el paciente esté sano es un punto de partida para nosotros para poder determinar que ese paciente está dentro de rangos normales, y a través del tiempo vamos monitorizando para poder ver que ese paciente siga estando bien. ¿Qué ocurre? Dentro de los exámenes de laboratorio más frecuentes que tomamos, obviamente pues la biometría hemática es de los primeros que se obtienen, pero también, sin menos importancia, es importante hacer exámenes de orina, exámenes coprológicos o de popó, hacer también exámenes como de química sanguínea, glucosa. Actualmente hay mucha obesidad infantil, colesterol, triglicéridos, entre varios tipos de laboratorios que nosotros podemos ir pidiendo para determinar diferentes funciones del cuerpo, ya sea el hígado, el riñón, el corazón, pulmón, y derivado de eso, de ahí la importancia de que el pediatra venga el paciente con nosotros, es que nosotros podamos determinar en qué momento hay un parámetro que está fuera de rango y derivarlo con el especialista correspondiente para la atención oportuna y el cuidado del menor. Dentro de las recomendaciones que yo les puedo brindar sería que pues próximamente estaremos en el Día del Niño, ya que este es el mes de abril, y por lo cual es importante que el seguimiento de los pacientes pediátricos sea continuo, como les comentaba, y que acudan a sus citas de forma rutinaria. En mi caso, pues como les comentaba, yo soy hematólogo y también soy pediatra, cumplo ambas funciones, y pues a mí me encuentran aquí en el consultorio Ángeles Tampico, en el piso 9, en el consultorio 930, y pues cualquier cosa estoy a su servicio. Muchas gracias.